Bueno, después de la derrota que hemos tenido frente a Arabia Saudita, más importantes aún los dos partidos frente a México y Polonia, que imaginábamos que iban a ser los principales partidos. La verdad que fue tremendo, no nos esperábamos lo que pasó, pero bueno, no vamos a perder la esperanza y vamos a analizar México y Polonia. ¿Cómo jugaron el partido de hoy? ¿En qué nos pueden complicar? Tenemos que estar tranquilos, les podemos ganar. Tenemos chances aún, la cosa está complicada, ¿cómo está? Así que vamos a hablar de los dos equipos, cómo fue el partido, todos los detalles tácticos de cada uno, las curiosidades que terminé levantando en el partido que me parecieron interesantes para que podamos, bueno, pensar cómo van a ser los próximos dos partidos que son importantísimos. Argentina ya no tiene margen de error, ahora tiene que ganar o ganar. Vamos con la viñeta y empezamos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. Bueno, muy bien. Entonces, primero México, partido 0-0. La verdad que me pareció a mí sinceramente que el partido no fue un buen partido. No jugaron bien ninguno de los dos. Los dos equipos fueron bastante comedidos, se conformaron con el empate, no mostraron mucha creatividad ninguno de los dos equipos, pero bueno, vamos a ir viendo esas cosas. Me parece que lo que nos llenó de dudas fue esta derrota y lo que fue el partido de Argentina frente a Arabia Saudita, porque si eso no hubiera pasado, si Argentina jugara mañana, debutase mañana frente a Arabia Saudita y tuviéramos que pensar solamente en México y Polonia, la verdad que lo que se vio en el partido de ellos dos fueron equipos a los cuales se le puede competir tranquilamente. No hay muchas cosas que asusten. Pero bueno, creo que por este momento lo que más nos está preocupando es las cosas negativas que vimos en el partido de Argentina, que eso lo vamos a ver en otro partido, en otro video, así que después fíjate que está en el canal el video con todo el análisis de lo que pasó en el partido de Argentina. Bueno, México, que tuvo la figura del partido, Ochoa, que le atajó un penal a Lewandowski. Los grandes jugadores de México en este momento: Ochoa, el arquero que va por su quinto mundial. Después Vega y Lozano, los dos punteros, uno por cada lado. Son los dos destaques que tiene México. Los dos principales jugadores. Y bueno, y después algún que otro pibe. Pero no tiene un gran equipo, un gran destaque. Fíjense ustedes, jugó con 8 en el arco, línea de 4, Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo. En la mitad de la cancha con Herrera, Álvarez y Chávez. Álvarez juega bien como un 5 tapón, bien de contención, que se junta con los centrales y hace el primer pase. Y después, como dijimos, Lozano y Vera por las puntas. Y jugó Martín como delantero centro. Después en el segundo tiempo entró Jiménez, también otro jugador histórico de México. Funes Mori no entró, se quedó en el banco de suplentes y no entró en este partido. Del lado de Polonia, nosotros tenemos 3 jugadores principales que tiene la selección polaca, que es el arquero, que es el arquero de la Juventus, muy buen arquero. Después Zielinski, que juega en el Napoli y es un muy buen jugador en la mitad de la cancha. Y obviamente Lewandowski, que es una estrella mundial, un gran goleador, a pesar de que en el canal hay un video que hicimos a donde mostramos que Lewandowski todavía no hizo goles en mundial, tuvo el penal y lo perdió, así que sigue sin hacer un gol en el mundial por ahora, 4 partidos y ningún gol. Bueno, después el defensor Glick también es un poco conocido, un buen defensor, pero no mucho más que eso. Polonia de base, ese 4-1-4-1, pero generalmente, como vamos a ver en las imágenes que les voy a mostrar, juntaba un quinto central y muchas veces armaba una línea de 5 en defensa. El partido no dejó demasiadas cosas, solo le quiero mostrar, por ejemplo, el mapa de actividad para que vean a dónde cada uno jugó. México un poquito más por la izquierda ha hecho el juego, mientras que Polonia no tiene un tablero, un poquito más por derecha, pero no demasiado. Polonia atacó poco, México tampoco no lo hizo demasiado, pero fíjense ustedes cómo México, y que eso es otra cosa que vamos a ver en la imagen, por la mitad de la cancha, por el centro de la cancha, el juego no pasa. Hasta muchas veces deja medio vacío la mitad de la cancha. Se concentra mucho por las bandas porque tiene a Lozano, a Vera, levanta los laterales y qué sé yo. Y medio que en la mitad de la cancha tiene un punto ahí que se puede aprovechar. Bueno, otra cosita que les quería mostrar es acá. Cuando pensamos en
hay dos cosas. Primero, esto es pérdidas de pelotas de cada equipo. En naranja son las pérdidas de pelotas de México. Pero lo que me interesa acá es que vean las pérdidas de pelotas en defensa. Fíjate vos que al frente, delante del área de la media luna del área, México perdió 2 pelotas. Porque intenta un poquito más salir jugando. Y ya Polonia en su campo casi no pierde pelotas porque sale mucho con pelotazo. Eso es algo que vamos a ver en las imágenes ahora, pero que ya en las propias estadísticas ya lo va mostrando y se puede uno dar cuenta de eso. Otro detalle es lo que tenemos fresquito, lo que fue el partido Argentina-Arabia Saudita. Bueno, México y Polonia, ninguno de los dos adelanta demasiado las líneas. Polonia no tuvo ningún fuera de juego. México sí adelanta un poco, pero no al estilo Arabia Saudita. No tuvo ningún fuera de juego Polonia. Y México tuvo 3 fuera de juego, pero vos fijate a dónde. Básicamente, uno adentro del área y los otros 2 en el vértice del área. O sea que eso ya te empieza a dar la pauta de que Polonia no es un equipo que adelante las líneas como lo hace Arabia Saudita. Es un equipo que juega muy metidito atrás y eso es lo que ahora yo les quiero empezar a mostrar con imágenes del partido. Cuando yo hablo de imágenes, estoy hablando de fotos, ¿tá? Porque en YouTube no se puede poner videos. Si ponemos cualquier video del partido, nos bajan. Entonces yo voy sacando fotos del partido para poder mostrar y ejemplificar algunas cositas. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete, que nos ayudas un montón. Estamos creciendo, ya pasamos los 17.000 y queremos llegar a 20.000 hasta el final del mundial. Así que bueno, ese es el desafío que tenemos. Si te gusta, sumate vos también. Y principalmente, otra cosa que te quiero mostrar es lo siguiente. Nosotros estamos haciendo a las 23 horas de noche siempre el programa en vivo para poder charlar un poquito y bueno, descargarnos. Así que aprovecha a las 11 de la noche hoy o el día que estés, sumate el directo, así podemos charlar en el chat y hablamos un poquito y vamos cambiando ideas. Y podemos siempre en los videos hablamos poquitos minutos, pero después ahí en los vivos, en los directos podemos charlar bastante y vamos haciendo reacciones a partidos históricos, bueno, un montón de cosas. Así que sumate a la comunidad y vení a charlar y a debatir un poquito con nosotros. Vamos a mostrarles entonces acá lo que les quería mostrar. Fíjense ustedes acá características ahora de cómo juegan el equipo. México, minuto 5 del partido. Acá se ve claramente la línea de 5 que les decía de Polonia, 5-3-2, mientras que México un 4-3-3, también muy normal, con los laterales bien avanzados. Es lo que intentaba. Polonia es un equipo que no presiona, entonces que se queda ahí atrás. Vos fíjate acá cómo México pierde la pelota y se sale un contraataque para Polonia. Pero lo extraño es lo mal que marca. Porque vos fíjate que el fuera de juego es a partir de la mitad de la cancha y el defensor mexicano está ahí solito haciendo mal la línea y eso habilita todo esto. Fue un contraataque a donde tranquilamente no terminó pasando nada, pero podría haber sido una jugada de mucho peligro para Polonia. Lo que pasa es que Polonia no tiene también jugadores muy veloces adelante para poder aprovechar eso. Pero esto va a pasar de nuevo en el partido y ya se los voy a mostrar de nuevo, que es algo que me llamó la atención, que a veces queda muy descompensado atrás. Como se dice en México, y me llamó la atención. Acá México sí intenta salir jugando, tocando la pelota sin demasiada creatividad, pero el saque de arco de México no es un pelotazo largo, sino un pase a los defensores y va saliendo. En el minuto 10 podíamos ver eso. Después, acá quiero mostrarles cómo México sí adelanta un poquito, no todo el tiempo, no hace presión alta, pero sí no se mete muy atrás, sino que intenta compactar un poquito hacia adelante. Entonces ahí se ve como las líneas adelante y se ve claramente el 4-3-3 con el que México juega. Después, otra cosa que les quiero mostrar es cómo Polonia sale con un pelotazo, ¿ves? Esto es todo el partido. Polonia siempre que había un saque de arco era un pelotazo, nunca salía jugando con los defensores. Por eso es que no pierde la pelota en defensa, ni arriesga. La tira lejos y a jugar en la mitad de la cancha con pelotazo y a otra cosa. Entonces son dos rivales que van a tener características distintas. Polonia se va a meter bien atrás. Esto es lo que yo les decía de México, que a pesar de que levanta un poquito las líneas y compacta, no es que hace presión alta, sino que dejaba a Polonia tener la pelota y jugar, que cuando Polonia tiene la pelota,
como les mostraba también, juega con 4 defensores. No con línea de 5, sino 4 defensores, pero cuando marca sin pelota, se metía bien atrás con 5 defensores. Después, otra cosa que podemos ver acá, esta va a ser una otra jugada donde México de nuevo va a perder la pelota en ataque. Ahí vos podés ver cuál es la idea del Tata Martino siempre. La línea de 4, los dos laterales bien abiertos como punteros, parecido con lo que Gallardo muchas veces hizo en River con Montiel y con Angileri, o con Casco, viste, bien casi como punteros, para que Lozano y Vera jueguen medio que de interiores, más sueltos y más por adentro de la cancha, como muchas veces De la Cruz, también en el equipo de Gallardo, hacía eso. De la Cruz, Suárez y bueno, otro jugador que jugaba algunas veces, Pite Martínez también. Entonces es un poco la idea de juego de México es esa. Lo que pasa que cuando perdés la pelota, podés quedar muy mal parado. Entonces en esta jugada, vos fíjate, pierde la pelota y de nuevo el número 5 de México, Montes, está parado mal. Estás retrocediendo solo, habilitando todo el mundo y no haciendo bien la línea. O sea, si vos te vas a adelantar, tenés que hacer bien la línea para el fuera de juego. Como Arabia Saudita lo entrenó, lo hizo muy bien, porque si no, te meten en contraataque. Y Polonia intenta nuevamente sacar un contraataque con los 3, Lewandowski y 2 que se sueltan, pero también le falta velocidad y no termina generando peligro y llevando nada. Pero creo que nosotros, con Di María, con Messi, con Lautaro Martínez, podríamos aprovechar esa falta de organización en la defensa de México cuando pierde la pelota, intentar aprovechar. Ya el caso de Polonia va a ser distinto, porque Polonia no te da estos espacios, porque Polonia ya se tira atrás de entrada. Otra imagen, bueno, solo para mostrarles nuevamente cómo Polonia siempre, en varios momentos del partido, siempre se ve como Polonia sale con pelotazos y no jugando desde abajo. México ya sale jugando acá, esto ya es el segundo tiempo, minuto 47, sale jugando desde abajo. Y va a perder la pelota este minuto 47. Vos fíjate que Polonia no va a presionar, sino que se pone ahí. Y en el minuto 53 va a venir el penal, que ellos pierden la pelota. Ahí está, los 3 mediocampistas. El pase mal dado, le queda larga, la recupera y es de ahí que sale el gol el penal, que lo va a terminar atajando. ¿Ves? Sale así, Polonia va con 3 jugadores a marcar. No hace mucha presión, solo se ponen ahí y los mexicanos se complican solitos, el pase lo dan largo, la pierden y acá es que hay penal por el agarrón de camiseta. Es claro que le agarra la camiseta, para mí esto es un penalcito. No se deberían dar estos penales en el fútbol, pero esa es mi opinión, porque el reglamento es claro que bueno, puede agarrarle la camiseta, así que no se puede reclamar. Esto es penal, así como el penal que le dieron a Argentina por Paredes. A mí me parece que no se deberían dar penales tan tontos así como ese y como este, pero la verdad es que en el reglamento hoy en día esas cosas son penales, no importa que a mí no me parezca bien eso. Bueno, vamos acá. Nuevamente el 5-3-2 de Polonia cuando no tiene la pelota, cuando México tiene la pelota. ¿Para qué? Para anularle las bandas a México. Como México juega con Vera, con Lozano, mucho por las bandas, más los laterales, qué sé yo. Bueno, Polonia de esa manera neutralizó a México, que fue un partido muy chato. La verdad que no tuvo situaciones de peligro prácticamente de ninguno de los dos. Casi no pasó nada en el partido, podemos decir. Así que no demasiado. Y la última cosa que me llamó la atención, que se las mostré hace unos minutitos en el mapa de calor, y ahora se las quiero mostrar con una imagen. Si ustedes fueron viendo las otras imágenes, varias veces se ve como la mitad de la cancha México no la pobla muy bien, porque como juega con 4-3-3 y se concentra mucho en Lozano y Vera por las bandas, más los 2 laterales por las bandas, la mitad de la cancha medio que la deja descuidada. Y vos fijate el agujero que acá al final del partido minuto 87, un hueco, totalmente no había nadie en la mitad de la cancha, y en varios, agarré esta imagen para ejemplificar, pero en varios momentos del partido a México le pasa eso. Es como que la mitad de la cancha queda medio vacía. Así que me parece que es algo a intentar aprovechar, de atacar más por el centro del campo de juego. Claramente, obviamente que van a tomar más cuidado porque Messi muchas veces juega por ahí, pero igualmente me parece que el juego queda muy claro que el juego de México pasa por intentar jugar por las bandas, y ya el juego de Polonia pasa por pelotazos a Lewandowski, otro tipo de juego, no dar espacio para el contraataque. Entonces Polonia
Polonia tiene un problema que es el siguiente. No tiene demasiada velocidad para meter contraataque y tampoco juega a la ofensiva. Entonces termina siendo un juego muchas veces muy aburrido, que no pasa demasiado, porque cuando intenta tener un contraataque le falta velocidad y cosas para llegar, y tampoco se propone mucho porque nunca se quiere arriesgar y quedar mal parado atrás, entonces nunca se adelanta demasiado. Así que bueno, creo que son dos equipos a los que si Argentina recupera su nivel y juega bien, si jugamos buenos partidos y como venimos jugando, podemos ganarles. Y bueno, creo que los secretos van más o menos por ahí. Me interesa mucho saber tu opinión. Pon en los comentarios si vos viste el partido también, qué te pareció. Si te parece que son equipos peligrosos. Si no, estás confiado a pesar de la derrota que podemos ganarle a Polonia y a México y clasificar en primero, clasificar en segundo. Bueno, en fin. ¿Qué jugadores te parecen aparte del obvio de Lewandowski? ¿Qué jugadores te parece que hay que tomar cuidado? ¿Y a dónde estarían las claves? Te quiero dejar con la propaganda de Pro Jersey Shop, donde te puedes comprar, mira, esta camiseta de Argentina espectacular, o la camiseta que vos quieras, con un 15% de descuento por el Mundial. Usa el código Leyendas15. Nos vemos en el próximo video y no te olvides también de los vivos, de los directos a las 11 de la noche, 23 horas, te espero. Así que nos vemos. Gente, miren las camisetas que me acaban de llegar de Pro Jersey Shop. Ahora las abro y se las muestro. Tenés que aprovechar la oportunidad y comprarte estas camisetas, o cualquier camiseta que vos quieras. Todas las camisetas del mundial de todos los equipos, de todas las selecciones, de todos los jugadores, las tenés en Pro Jersey Shop. 15% de descuento durante noviembre, durante diciembre. 15% de descuentos usando Leyendas15. El código es Leyendas15. Te podés comprar la camiseta que vos quieras. Mirá lo que son la calidad. Son impresionantes, espectaculares esa camiseta. Mirá lo que es esa camiseta de Francia, la del PSG. Bueno, la que vos quieras. Elegí la que quieras y comprátela. Leyendas15. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción. Elegís todas las camisetas que quieras. Y cuando vas a finalizar la compra, pones en los cupones